Bueno, a lo largo de las dos intervenciones que voy a tener a lo largo de la mañana, voy a tratar de hacer un desarrollo del tema que se me ha propuesto. Es verdad que quizás tratando de abrir la mirada y ver cómo este llamado cambio de época, del que ahora quizás estamos tocando con las manos su velocidad, a la que hacías referencia antes en la intervención del consejero, en realidad es una gestación larga desde el punto de vista de lo que constituye nuestro horizonte vital, nuestros años de vida. Y ha venido gestándose a lo largo del tiempo pasado y hoy, con las posibilidades que da la llamada revolución tecnológica, la cuarta fase de la revolución que todavía algunos llaman industrial, porque las primeras así lo eran, pues adquiere para nosotros unos desafíos muy singulares. Yo he subtitulado la propuesta que se me ha hecho, Antropología y Doctrina Social de la Iglesia, Propuestas de Persona en la Sociedad 4.0, como en la búsqueda permanente de ser lo que somos. Sí, porque yo creo que lo que nosotros podemos reflexionar, incluso el vértigo que nos puede entrar ante las posibilidades tan asombrosas, tan sorprendentes de la revolución tecnológica aplicada a la propia comprensión del ser humano, podrían hacernos perder de vista una intuición desde la que queremos partir, ¿no? Y es que la persona es don creado a imagen y semejanza del Dios comunión. Tomás lo acaba de recordar, ¿no? Y que ya desde el principio este don se nos ha ofrecido como un proyecto. Con lo cual el don que acogemos desde la primera hora en los diversos momentos de la historia de los hombres es al mismo tiempo un proyecto, porque es un don con una vocación de plenitud. Es un don de comunión para poder participar y vivir una plenitud de comunión. Este don, además, adquiere, y es tan importante hoy, afirmar los datos de la realidad, ¿no? Y al hablar de los datos de la realidad, la importancia grande que tienen la propia corporalidad, el propio cuerpo, como expresión de lo que la persona es. Por eso, la experiencia humana elemental de mirarnos y mirar alrededor confirma que somos cuerpo, con un aliento espiritual que nos permite reflexionar sobre los datos reales. Cuerpos sexuados diferentes, hombres y mujeres, capaces de deseo amoroso y de fecunda reciprocidad. Personas que conviven y forman parte de un pueblo. Esta experiencia tan común encuentra en la antropología trinitaria, un solo Dios, tres personas, una iluminación adecuada para comprender lo humano. Esta antropología tiene en el concepto de persona su punto central. Y aquí, en unas jornadas que quieren ser de profundización en la doctrina social de la Iglesia, hay que afirmar que el corazón de la propuesta que la doctrina social de la Iglesia hace es la afirmación de la persona, de lo que significa ser persona, porque ahí arranca su dignidad. Es más, luego cuando el propio compendio de la doctrina social de la Iglesia habla de los principios, les tenemos en uno de los carteles de la doctrina social de la Iglesia, esos principios serían incomprensibles si no tuvieran detrás un concepto de ser humano que llamamos persona, que dice algo más que individuo, que dice algo más que miembro de una especie, que dice algo más de formar parte de una condición. Persona, una palabra singularmente trinitaria, en lo que yo no quiero entrar ahora porque no me corresponde
en este día. Esta antropología, insisto, tiene en el concepto de persona su punto central, porque la persona tiene un inevitable desarrollo relacional. Persona significa relación. Cuerpo sexuado, expresa una dimensión relacional, esponsal. Persona, por tanto, tiene un inevitable desarrollo relacional en alianzas afectivas o de otro tipo y en instituciones. Y este despliegue de lo que persona significa descifra el significado de la dignidad, del vínculo esponsal, de la fecundidad y de la convivencia en sociedad. Esta propuesta que se nos ofrece como gracia y que hace la gracia, el amor de Dios que se ofrece y se entrega, es el soplo que constituye la persona, pero también la misericordia que restaura y el espíritu que plenifica. Porque este don, que es al mismo tiempo un proyecto, vive un drama desde el origen. El drama de querer apuñar el don, de querer vivir lo que la propuesta significa, ser a imagen y semejanza del Dios comunión. Ya desde el primer tiempo, desde la primera hora, quien recibe el don quiere desarrollar el proyecto del don, apuñándole, apropiándose de él y queriendo ser como Dios, pero sin Dios. En realidad, esta referencia que ha hecho Tomás al principio de Homo Deus, haciendo referencia a un libro de moda, que es segunda parte de otro libro de un israelita de tradición judía, pero no creyente, en el que hace una lectura de la historia, en el que dice de animales a dioses. En su primer libro, Homo Deus, en la segunda parte del libro. En realidad, esto que es tan nuevo, que es 4.0, en realidad es 0. Porque es una herida que está desde la primera hora. Querer ser Dios como Dios sin Dios. Es verdad que seguramente no ha habido una época como el tiempo moderno en el que el hombre, además de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, y afirmar su autonomía, se encuentra ahora que cree que tiene la posibilidad de comer del árbol de la vida. Esto ciertamente es una novedad. En el tramo al que yo me quiero referir, ¿no?, para tratar de comprender mejor las antropologías de la Revolución 4.0, la persona humana, reducida a individuo, el hombre y la mujer, han comido hasta hartarse del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora se abre una posibilidad, la de comer del árbol de la vida, la de pensar en una posible amortalidad, ¿no?, como relata el autor de estos libros, haciendo referencia a proyectos en curso, como el proyecto Gilgamesh, de investigación en la aplicación de estas nuevas tecnologías al ser humano, concediéndole la posibilidad no solo de ensanchar la esperanza de vida, sino de algo más, de querer definitivamente robar el fuego de la vida a los dioses. Querer ser como Dios, sin Dios. Esta propuesta que la gracia hace a la gracia se acoge y se desarrolla en un pueblo que tiene la forma del cuerpo que comunica al hombre lo que significa ser persona. Hijo y hermano,
don esencialmente relacional y con deseo de infinito. Este deseo que está en el corazón y que tantas trampas nos hace, hasta el punto de poder confundir el carácter absoluto de nuestra dignidad con las cosas en donde proyectamos el deseo. Este es un punto cero, el del don de la comunión, la referencia de la antropología trinitaria, que en sucesivas charlas será abordado. Lo que yo quiero plantear es cómo el tramo del tiempo moderno que nos ha adentrado ahora en el cambio de época, en este tiempo nuevo, con las diversas fases que llamamos de las revoluciones y que tienen incluso antes de la revolución industrial, revolución de conciencia. Estamos celebrando el 5º centenario de la Reforma Luterana, con lo que significa de afirmación del sujeto, de leer de determinada manera, por ejemplo, lo que ya Descartes había dicho, con el pienso, luego existo, con hacer del pensamiento, de la idea, incluso el pensamiento y la idea desligada de la propia realidad, de la corporalidad humana, un principio de sabiduría, de conocimiento, de adentrarse en el significado del propio ser. En una primera etapa de lo que yo quiero desarrollar en esta mañana, después de haber puesto ese punto cero que es focal y al que recurrentemente el hombre vuelve porque está hecho a imagen y semejanza de este don comunión, tendríamos que decir que hemos vivido a lo largo del tiempo moderno un proceso primero de querer afirmar lo humano. Que en este sentido, esta afirmación fuerte de lo humano, de la dignidad humana, del valor de la conciencia, del valor de la razón, del valor de la libertad, del significado de lo que libertad, razón, conciencia, dignidad significan, es un fruto de lo que fue la gran expansión del mundo cristiano a lo largo del tiempo medio, ¿no? Porque a veces demonizamos todo lo que pudo ser eso que a veces hoy de manera despectiva se llama cristiandad. Y la gran expansión del Evangelio por tantos sitios supone una siembra de lo que significa ser persona y la dignidad. Es verdad que esta afirmación de lo humano introduce, porque el corazón humano tan digno, tan afirmado, seguía estando herido. Y desde esa herida, la afirmación con tanta fuerza de lo humano quiere quitar a Dios del centro, o una afirmación tan fuerte de lo humano que se le pide a la persona, al hombre y la mujer, se le pide desde sus propias energías, desde sus propias fuerzas, o desde la cultura que sustituye a la gracia como elemento configurador de lo que significa ser persona, se pide a las propias energías, a las propias emociones, a los propios deseos y a la cultura, que es economía, que es política, que es mentalidad, que son recursos, lo que en definitiva no pueden dar. Por lo cual viviremos un proceso que si es de fuerte afirmación de lo humano, luego es de declive, de sospecha sobre lo humano, de la necesidad de dar un paso nuevo que la Revolución 4.0 pareciera querer posibilitar. De alguna manera, uno de los autores más fuertes del transhumanismo actual, el alemán Sloterdijk, viene a decir que tienen más razón los hombres de la Edad Media cuando decían que Dios estaba en el centro, un teocentrismo, que los humanistas del tiempo moderno cuando dicen el hombre está en el centro. Sloterdijk no es creyente, no quiere que vuelva Dios al centro. Lo que pasa es que quiere estar de acuerdo con los teocentristas
en decir el hombre no está en el centro. Él plantea una alianza con las máquinas, una antropotecnología, por decirlo así. Bueno, a eso llegaremos. El caso es que la antropología, que nace de la propia corporalidad, de la propia experiencia humana elemental, de ser cuerpo, de ser relación, de ser cuerpo esponsal, de ser cuerpo fecundo, de formar parte de un pueblo, ha sido contestada a lo largo del tiempo moderno. Y ahora, en los albores de una nueva época, es al mismo tiempo enmendada en su raíz y sorprendentemente añorada en alguna de sus facetas. Porque algunas de las propuestas antropológicas que se hacen hoy desde las posibilidades de la inteligencia artificial, de los implantes, se habla de que una de las nuevas generaciones de teléfonos móviles, cuando superemos no solo el 4G, sino el 5G, que si el 6G puede ser un teléfono incorporado al propio cuerpo, que el teléfono ya no le llevemos en el bolso, sino que el teléfono le llevemos puesto dentro. Esto no es ciencia ficción. Dentro de 4 días empieza el foro de Davos. Hace 2 años, en el foro de Davos, en el texto escrito que he pasado de esta comunicación, recojo un informe del final del foro de Davos del año 2016, en el que se habla de cambios tecnológicos a 10 años vista, es decir, para el 2025, decían ellos, ¿no? Y bueno, luego repasaré algunos, ¿no? Y alguno de estos cambios era la posibilidad de la incorporación y dando así la posibilidad de una comunicación interpersonal sorprendente, en el que parece resonar como de fondo el secreto de la vida trinitaria. Porque la antropología trinitaria, la vida trinitaria no es que solamente estemos unos al lado de otros y que estando unos al lado de otros queramos querernos, sino que caemos en la cuenta de que estamos unos en los otros, que siendo diferentes somos referidos, que siendo una persona con su radical dignidad, la propia afirmación de ser persona dice necesariamente de un tú, de relación, de formar parte de una misteriosa y asombrosa unidad, comunión. De alguna forma, los referentes, iba a decir, ideológicos, pero al mismo tiempo ideales, de algunas de las antropologías 4.0, hablan de la posibilidad de vivir una sorprendente y asombrosa intercomunicación. Digo porque yo creo que a la hora del diálogo tan complicado a veces, con las nuevas propuestas antropológicas, es bueno también tratar de descubrir en propuestas antropológicas que nos pueden parecer extrañas y que incluso ante las cuales nos ponemos de frente, lo que pueda haber de una intuición para tratar de dialogar, no una intercomunión o intercomunicación sin alma, sino de una intercomunicación, una intercomunión, porque vivimos en medio de un abrazo más grande que nos une. Son hoy muchos los asuntos que aparecen en la plaza pública en relación con la vida, la sexualidad, las relaciones personales y sociales, la pobreza, la ecología, que suelen ser abordados aisladamente y con criterios muchas veces contradictorios. Así se defienden solidaridades sociales al mismo tiempo que se promueven rabiosas insolidaridades interpersonales. Entre unas y otras contradicciones emerge la propuesta de un nuevo orden, justificada con buenas intenciones extraídas de cada rincón aparentemente aislado. Hoy, una de las claves del nuevo orden es que se basa en la construcción de un nuevo hombre que le haga factible. Se reconoce frente a los antiguos totalitarismos que no es el cambio de estructuras quien hace al hombre nuevo,
pero ya revestido de un falso humanismo, ya superando el humanismo, el poder de este mundo quiere una mutación de la conciencia que haga posible la pax que todo imperio desea imponer. Así, hemos llegado hasta aquí en un proceso ascendente de afirmación del humanismo. La santidad medieval es sustituida en el humanismo por el ideal de éxito humano. El modelo a imitar ya no es la identificación con Dios, en quien todo debe confluir en la unidad armónica, sino el hombre de éxito, que cuenta con sus fuerzas. Frente a un Dios alejado, se dirá en el Renacimiento, la creatividad última se identifica con la naturaleza, una naturaleza concreta, que es sustitución de la divinidad abstracta. El impulso, lo espontáneo, el instinto, se convierten en el bien. El naturalismo, a lo largo del tiempo moderno, va a ser la nueva ética. Cuando se produce también un cambio en la comprensión misma de la naturaleza. Para la filosofía clásica, la naturaleza es el conjunto de cualidades globales que definen el modo de ser del hombre y por lo tanto incluyen tanto la dimensión somática como la dimensión espiritual que alienta la naturaleza. Pero la filosofía moderna rechaza esta visión integral de la naturaleza humana, la limita solo a lo somático y corporal y va poco a poco extrayendo la idea, la voluntad de poder, la iluminación como verdaderas categorías decisivas, dejando al cuerpo cada vez más a un lado como un material sobre el que el poder superior de la razón, del poder, de la idea, va a poder realizar transformaciones o utilizaciones. La razón puede doblegar la naturaleza cuando quiera. El hombre creyó ser verdaderamente dueño de sí mismo, Señor que decide sobre la vida y el cosmos. Ya no es Dios, sino el hombre mismo mediante su razón. El dominio del hombre parece sin fin. Con la ciencia y la técnica interviene sobre la realidad, construyendo un mundo determinado según sus propios proyectos. El hombre se cree dueño de su destino y a medida que los avances científico-técnicos van desarrollándose y aparecen las revoluciones industriales en sus diversas fases, parece cada vez como más señor. Dios, si existe, no nos importa. A medida que el racionalismo, mediante el poder político tras la Revolución Francesa, se hace cultura dominante y entra mediante la educación estatal en la mente de todo el pueblo, se extiende la separación entre Dios y la vida del hombre como algo bueno que es necesario desarrollar. Separar Dios y el hombre, la naturaleza y la gracia, lo que significa el espíritu y la vida en el espíritu, de las posibilidades y potencialidades que la carne encuentra en sí misma. Dios, si existe, no importa. La profesión de que el hombre se pertenece y se basta a sí mismo. Así, un Dios que no tiene que ver con la vida va siendo cada vez más inútil, con lo cual incluso para un camino de salida tendríamos aquí también una intuición. ¿En qué medida para nosotros hoy, los que nos consideremos creyentes, la fe y lo que la fe y su despliegue significa entran en los asuntos de la vida, en los afectos, en los trabajos, en las relaciones, en las decisiones, en la organización económica, política, social? Porque si Dios no tiene que ver con la vida es inútil. Se reduce a una opción privada o a un patético consuelo psicológico. En Babelia de hoy, del país, viene un suelto de unos 20 aforismos sobre la religión. No tiene desperdicio. Es un desprecio radical del punto 1 al 20 de lo que significa la experiencia religiosa. Me he acordado de él ahora por lo que tengo aquí escrito de patético consuelo psicológico, porque en uno de los aforismos habla de eso. Hay personas débiles que siguen necesitando un consuelo. Para un hombre que siente las muchas tareas a realizar, ese Dios puede llegar a ser dañino.
La relación con Dios se reduce a algo completamente subjetivo y la realidad humana queda a merced de los criterios del hombre que en la práctica están determinados por el poder. Es importante algo que yo he dicho como de paso, ¿no? Yo creo la importancia que ha tenido incluso en el seno de las propias iglesias la progresiva sustitución en la comprensión de lo humano, que en la antropología teológica decimos que es naturaleza y gracia, libertad y gracia, diríamos en el tiempo moderno, la progresiva sustitución de la gracia como esa energía, que es energía divina, como ese amor, que es amor divino, que tiene la capacidad de conformarnos, de configurarnos, de ayudarnos a llegar a ser lo que somos. Se ha sustituido la gracia por la cultura. La palabra cultura ya sabemos que es súper polisémica, que tiene significados muy distintos, pero ahí hay como una especie de hondón en todas las propuestas de cultura que tendrían que ver con la generación de mentalidad, con la cultura y las opiniones dominantes, con la cultura y la capacidad de encauzar el deseo, de manipularle. La cultura ha ido progresivamente sustituyendo a la gracia. Es más, me salgo un poco del asunto, pero me parece de interés, ¿no? Yo creo que nuestras propias propuestas educativas en el seno de la Iglesia, singularmente en la escuela, pero a veces también en la catequesis, hemos hecho también, contaminados por este gran cambio histórico, una sustitución del papel de la gracia por el papel de los valores, que es un epifenómeno de la cultura, una manifestación, una concreción de la cultura dominante, se suele hablar, ¿no? La cultura dominante que tiene unos valores dominantes. La gracia, en coloquio con la naturaleza, tiene la capacidad de engendrar virtudes. Es decir, como una connaturalidad en la vida y en el comportamiento humano hacia el bien. Es verdad que el bien tiene una luz, un reflejo que llamamos valor, es el valor del bien. Pero en la cultura actual no hay acuerdo sobre el bien es relativo. Sin embargo, se afirman valores, pero es difícil afirmar el valor, que es el resplandor de un bien, cuando no hay bien, o no había acuerdo sobre el bien, con lo cual el valor normalmente será un valor ideológico. En el fondo, esta es una expresión más del espiritualismo dominante. Muchas veces decimos que vivimos en un mundo materialista y que la propia comprensión de lo humano y de las antropologías actuales son antropologías materialistas. Yo creo que las antropologías dominantes, las que hemos vivido, las que están en esta hora, sobre todo marcadas por lo que significa la ideología de género, son fundamentalmente antropologías espiritualistas, en el que no se cuenta con lo real, con la materia, en el sentido más noble de esta expresión. Una materia, decimos en nuestra antropología, alentada, llena de vida. Pero este camino que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo moderno, después de haber elogiado al hombre, a sus energías, a la razón, a la libertad, a vivir como si Dios no existiera, ha ido en un camino de bajada, teniendo unas consecuencias descendentes para lo humano. Una reducción del concepto de razón. La razón ahora entendida solo como medida cuantitativa de lo real. Implica que se tenga de ella una concepción reducida y bloqueada, como encerrada en una habitación sin ventanas, sin posibilidad de trascenderse, de buscar permanentemente la verdad. Solo cuenta, pesa y mide. ¿O qué decir
de la misma libertad tan entronizada en el tiempo moderno y que sin embargo queda reducida porque es comprendida como carencia de vínculos, como independencia, es autonomía moral, libres de la verdad. Es independencia relacional, libres de los vínculos del amor. Sin religación fundante, la libertad entendida como autonomía e independencia que quieren ser absolutas, termina abandonando al hombre que se cree libre exclusivamente a su propio impulso, muchas veces reactivo, al instinto, a la imaginación, a la opinión. La razón, la libertad, pero también la conciencia. Para la cultura moderna, la conciencia es el lugar donde se forman el criterio y la normativa de la acción. Es la fuente autónoma de la norma ética. Este cambio en la concepción de la conciencia, sentida como la capacidad del corazón humano de abrirse a la verdad. Conciencia vinculada sobre todo a obediencia, a obedecer, el encuentro con la verdad a la que la conciencia nos abre. Claro, se le da la vuelta al calcetín. Y la conciencia autónoma es fuente permanente de norma ética, pero claro, organicen ustedes la vida común así, porque si Tomás tiene una conciencia autónoma y Carlos tiene una conciencia autónoma y yo, Luis, tengo una conciencia autónoma y la intérprete tiene una conciencia autónoma y cada uno somos fuente de norma ética, tenemos que tratar de ponernos de acuerdo. Necesariamente diremos en un consenso de mínimos o generando un ambiente, una cultura teledirigida por el poder para que creyéndonos autónomos, sin embargo, converjamos en un consenso previamente diseñado por la propuesta cultural dominante, con capacidad de teledirigir mentalidades y emociones y deseos elevados a la categoría de supuestos derechos. Pero amigos, o bien la ética se fundamenta como una obediencia a la verdad del ser, que reclama un deber ser, o es por el contrario obediencia al poder dominante. No hay otra fuente de ética, o la verdad o el poder. Así, el declive que sobre todo el principio del siglo XX conoce de la conciencia, de la libertad y de la razón, hace que se pase de un optimismo a un optimismo frustrado, del que surgen los antihumanismos. Toda la herencia moderna pone el acento en el hombre, dueño de su mundo, de su vida, de su tierra. La característica más impresionante de esta disposición mental es una especie de optimismo que se afirma con certeza dogmática. El hombre lo puede todo y dentro de poco la ciencia llevará a la humanidad a realizar la perfección. Pero el optimismo de impronta racionalista, por el cual el hombre sin Dios puede resolverlo todo, quedó frustrado por la tragedia de las 2 guerras mundiales, por el conocimiento real de los dramas humanos, de la realidad, de los enfrentamientos, de las violencias, de las guerras. La alta cultura se precipitó en un profundo extravío, porque por una parte Dios ya se había desvanecido en el horizonte humano y por otra el hombre, que quiere ser nuevo Dios, se había destronado en sus propias manos. El intento actual de Homo Deus parte de aceptar una frustración y caer en la cuenta de que este proyecto de Homo Deus no es para todos. Porque el proyecto ilustrado, el proyecto de la libertad, igualdad, fraternidad, el proyecto de las grandes ideologías que devinieron en totalitarismos, tenía una pretensión de construcción del reino de Dios en la tierra, tenía una pretensión de un supuesto proyecto domesticador, podríamos decir, totalitario,
pero un proyecto lleno de supuestos valores, de libertad, de igualdad, de justicia incluso, para todos. Pero el nuevo proyecto que las antropologías 4.0 abren, la posibilidad de ser como Dios en una alianza esponsal nueva con las máquinas, con las nuevas máquinas, que sin duda nos darán posibilidades inéditas, incluso respecto a lo que estamos viendo aquí, a la hora de curación de enfermedades o la posibilidad de comunicarnos sin necesidad de lenguaje de signos. Y no quiero quitar el trabajo a nadie. Los diseñadores de este proyecto reconocen desde el punto de salida que este proyecto no puede ser para todos. Con lo cual, al mismo tiempo, las antropologías 4.0 hablan de un posible superhombre por la alianza hombre-máquina, la sustitución de los trasplantes por los implantes, los microchips incorporados a determinadas partes de nuestro organismo, la sustitución de los elementos envejecidos del cuerpo humano por nuevos trasplantes, la posibilidad, una de las conclusiones de Davos 2016, que en realidad era final de 2015, porque los encuentros de Davos se tienen siempre a principio de año, en su diagnóstico para dentro de 10 años, es que las impresoras, entre comillas lo de impresoras 3D, se habla ya de impresoras 4D, tendrán la posibilidad de imprimir algunos órganos para trasplantes. De momento pequeñas cosas, pero claro, se habla de la posibilidad de diseñar un hígado y de poder imprimir un hígado y trasplantarle, contando con todo el desarrollo del genoma y del ADN de cada sujeto que va a ser trasplantado, con todo lo que tiene de buena noticia y con todo lo que tiene de propuesta de superhombre, que admiten los diseñadores del proyecto que al mismo tiempo tiene que haber infrahombres. Es decir, que la afirmación de los llamados derechos humanos, afirmados con fuerza en esta época de su vida del hombre, que tienen su punto culminante en la Declaración de 1948, que después no ha habido más, pero es verdad que en estos últimos 50 años estamos viendo la emergencia de supuestos nuevos derechos humanos que suponen que cualquier tipo de emoción, de deseo, de pretensión quiera ser elevada a la categoría de derechos. Pues bien, los antihumanismos emergentes hablan de que muchos humanos no pueden tener la categoría de sujetos de todos los derechos, sino de algunos derechos. La fe en el hombre y la fe en Dios entran así en unas crisis que se alimentan a sí mismas. Este proceso, que comienza con la irrupción del sujeto desvinculado de la persona, la autonomía y la voluntad de poder, abren paso a la afirmación del individuo. Este paso, que es el que hemos descrito a grandísimos rasgos, es bien importante. La persona, que es, podríamos decir, esencialmente, ontológicamente relacional, persona que significa un despliegue de ambientes e instituciones, es reducida a individuo. Y la gracia es sustituida en su papel conformador de la persona por la cultura, cultura que cada vez más está construida por el mercado y el Estado contemporáneos, que tienen la capacidad de influir en la cultura o de controlarla, y que deja al individuo ciego de derecho a decidir y de autonomía moral, pero en manos de los poderes económicos y políticos que ofrecen el suplemento de alma que el corazón humano precisa, porque el corazón humano está bien hecho. Es como una tierra regada, es como un barro alentado
Cuando de ese barro se ha quitado el agua de la gracia, ese barro sigue precisando agua o sustitutos de agua, sigue precisando aire o sustitutos de aire, sigue precisando fuego o sustitutos de fuego. Pero la persona está hecha para vivir en el espíritu, en la carne, para ser carne espiritualizada o espíritu encarnado. Entonces, la cultura dominante ofrece de manera permanente suplementos de alma, sucedáneos del fuego, del aire y del agua. Así la demanda y la oferta de pequeños poderes y placeres como suplementos de alma se ofrecen para ajustar la convivencia de individuos, tan difícil de articular la amistad, la vida matrimonial, la permanencia, unidos en comunidades, en grupos, en la sociedad democrática y global. El nihilismo, que en un momento dado fue algo, podríamos decir, pesimista, diciendo, entramos en un juego de decir Dios o el hombre, ahora nos encontramos con que el hombre quiebra, hemos echado a Dios fuera, no nos queda nada. Nihilismo viene de nihil, de nada. Pero ese nihilismo que fue pesimista en un primer tramo, es hoy un nihilismo alegre, optimista. De tierra desolada, dice un autor, se transforma en tierra prometida, en territorio refinado, ligero, en el que al disolverse los límites entre la realidad y la apariencia, la libertad puede probar formas nuevas, nunca antes experimentadas. El nihilismo fue en un momento dado antiestético, lleno de odio y de formas violentas, como desgraciadamente lo sigue siendo en tantos sitios, ¿no? El nihilismo que hace suya o que genera la indignación, la rabia y desde ahí la violencia. Pero predomina, frente a este rostro dramático del nihilismo, un aspecto optimista, lúdico del mundo que acompaña al fulgor de los colores y al fragor de los sonidos de la sociedad opulenta. Es el rostro estético dionisíaco que desconfía de la verdad en cuanto expresión de la voluntad de poder. Afirma la tolerancia como apacibilidad, el pluralismo que exige el abandono de la idea de la verdad, pues esta idea de verdad es integrista y totalitaria. El rechazo de un logos universal que marca el advenimiento del multiculturalismo como horizonte insuperable, como vuelta a un politeísmo de verdades. Y en otro plano, el declive del sujeto marca el redescubrimiento panteísta del mundo, una ecología sacralizada al mismo tiempo que se desprecia y se destruye el planeta. La nada no indica ahora el abismo, sino el vacío en el que se mueve la libertad, con un universo de posibilidades ilimitadas, donde el propio cuerpo se convierte en un territorio de ensayo, en un territorio de ejercicio de la autonomía, de la voluntad de poder, de ensayo del sentimiento, del deseo, que es elevado a la categoría de derecho, de reivindicación, que incluso los generadores de cultura, el mercado y el Estado, deben de ser capaces de reconocer. Así hemos llegado a una especie de extravío cultural, de posibilidades que parece que las ciencias, las tecnologías dan por un lado y la propuesta cultural da por otro, de hacer cualquier ensayo, de elevar a categoría de derecho cualquier pretensión. El antropocentrismo y la consiguiente expulsión de Dios parece entronizar al sujeto y hacer posible que sea dueño de su destino para construir el paraíso en la tierra. Sin embargo, los infiernos reaparecen y se refuerzan, y aparece una posibilidad dramática, trágica, la abolición del hombre. La abolición del hombre.
estando ahí, en ese momento, aparece con fuerza el decir, la abolición del hombre, no, la superación del hombre, el poshumanismo, el transhumanismo. Con lo cual, persona, y voy terminando esta primera parte, recupera el origen inicial en el mundo griego de esta palabra. A nosotros la palabra persona, como además eje, nudo, fundamento, horizonte de las relaciones, de las alianzas, de los vínculos, como comprensión misma de lo que significa amor, nos viene de los debates que hubo en la primera navegación de la vida cristiana respecto de la Trinidad, para poder decir, ¿qué queremos decir al afirmar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Qué queremos decir al decir que Jesucristo afirma que Dios es Padre, siendo Él también Dios? ¿Qué queremos decir al decir que el abrazo eterno de amor del Padre y el Hijo es un fuego que se nos ofrece como espíritu? ¿Qué queremos decir? Y en esa búsqueda aparece la palabra persona. Pero en realidad, en el origen griego de la palabra, una de las líneas que van a converger en los grandes concilios de los siglos IV, V de la época cristiana, viene de la expresión griega prosopon. Prosopon, que viene del mundo del teatro, del mundo del drama y de la tragedia griega, en el que los personajes, un mismo actor podía representar diversos personajes. Y para eso utilizaba una máscara, un prosopon, una máscara que hablaba de un personaje, con lo cual un mismo sujeto podía tener diversas personalidades, diversos personajes, mejor que personalidades, tener diversas máscaras. Pues hoy, en el que en tantos puntos de vista de la vida hemos vuelto al paganismo, hemos vuelto a lo que significaba el mundo pagano, a veces como elogio del mundo pagano, un politeísmo de dioses que haga posible un politeísmo de verdades, un politeísmo supuestamente multicultural, aunque tenga debajo de sí una cultura dominante que todo lo quiere configurar. Aparece una antropología marcada por las máscaras, pero haciendo que incluso la propia corporalidad pueda, desde una voluntad de poder, desde una especie de sujeto que está como fuera del cuerpo, como en aquellos viejos anuncios de los detergentes, en el que una misma persona, un personaje del anuncio de la televisión, se desdoblaba de sí mismo y hablaba consigo mismo, pero como otro personaje, invitando a experimentar este detergente o este otro, o el que fuere, ¿no? Pues de alguna forma hoy las propias comprensiones antropológicas marcadas sobre todo por la ideología de género en los últimos 50 años vienen a decir, podemos cambiar de apariencia, podemos cambiar de expresión, de decir lo que somos, hombres, mujeres, transgénero, bueno, con una montonera de denominaciones, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, la ley que está en este momento en el Congreso de los Diputados, decimos transexual, intersexual, transgénero, personas cisexuales, personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales. Las máscaras pueden perfectamente cambiarse, porque el hombre no es más que un individuo de la especie humana. No todos esos individuos son personas con derechos. Podemos cambiar de máscara. Por eso, y aquí sí que acabo, eclipsadas Atenas como símbolo de la razón y Jerusalén como símbolo de la fe, relucen con fuerza, siguiendo con la terminología de las ciudades bíblicas, Enoc como ciudad de la violencia, Babel como ciudad de la voluntad y de la lucha por el poder, y Sodoma como lugar de la corrupción, precisamente centrando la corrupción en la pérdida o en la corrupción o en la descomposición de la propia identidad de la persona marcada por su propia corporalidad.
Dejámoslo aquí, hacemos un descanso, si hay necesidad de aclarar algunas cosas, lo hacemos ahora y seguimos avanzando luego con la segunda parte, en la que me voy a referir un poco a la ideología de género y desde ahí a los transhumanismos y abrimos un debate.